Biografía de Baruch Spinoza. Nació el 24 de noviembre de 1632 en Ámsterdam. Provenía de una familia de etnia judía safarí. Eso quiere decir que provenía de una familia castellana, que fue expulsada de España al igual que todos los judíos. Tras el edicto de Granada dictado por los reyes católicos en 1492, dirigiéndose a Portugal, coincidencialmente es el lugar de nacimiento de su padre Miguel, en Figueira, Portugal, pero también fueron sacados de Portugal en 1547. Así, el abuelo paterno de Baruch, Isaac Spinoza, emigró junto a su familia a Antes primero y finalmente a Ámsterdam, donde se asentó finalmente la familia, pasando a nutrir la numerosa comunidad judía de la holandesa. Así el nombre original de la familia Spinoza, que era Espinosa, se modificó lo que vemos hoy. Por las diferentes emigraciones a lo largo de su vida, acorde a la ortografía neerlandesa, su nombre original era Benito en castellano, Bento en portugués y Baruch en hebreo, aunque sus obras las firmó con forma latina, Benedictus. La comunidad judía sefardí se caracterizó por conservar la lengua y la cultura de la que provenían. Es por ello que Spinoza hablaba español y portugués por lenguas maternas. De niño aprendió neerlandés, así como posteriormente hebreo y latín. Su padre Miguel era un comerciante acomodado que se dedicaba a la importación y exportación de frutas y especies. Se casó 3 veces, primero con Raquel, con la que tuvo una hija llamada Rebeca, después con su prima Ana Débora, con la que tuvo 4 hijos, siendo el segundo Baruch. Finalmente, tras la muerte de Ana, se casó en terceras nupcias, que significa la celebración de un matrimonio ya antes casado, y luego se casó con Esther. Durante su infancia y adolescencia, Baruch fue testigo de la muerte de su madre a los 6 años, así como los de sus 2 hermanos, Isaac y Mirán, y finalmente perdió a su padre Miguel y a su madrastra Esther poco antes de cumplir 22 años. Estudió en la escuela hebrea de Ámsterdam, la Yeshiva, en donde asistió a las clases de Saúl Levi Mortería, recibiendo la educación de la Torá, el Talmud, teología, lengua hebrea, interpretación de la Biblia y comercio. A los 13 años empezó a trabajar en el negocio de su padre, pero no abandonó sus estudios ni sus lecturas, sino que continuó formándose en la escuela Libro Franciscus, Banden en der ex jesuita, liberal y republicano. Allí se formó en latín, física, matemáticas y filosofía cartesiana. Posteriormente estudió filosofía en la Universidad de Leiden. Una de las anécdotas de Baruch de Spinoza es la excomunión de la sinagoga judía y cómo ello excluido de la vida social de los judíos debido a sus ideas filosóficas materialistas a las que se consideraba heredictas. El decreto de excomunión se conocía como eren o creer de excomulgado y rezaba así. Esa excomunión formó una ruptura en la vida de Spinoza debido a la exclusión social que significaba, dado que le fue prohibido declararse al comercio. Por ello rompió con sus hermanos y abandonó el negocio familiar. Se convirtió en un artesano pulidor de lentes y se fue a vivir a Ringsburg, una pequeña aldea a orilla del Rin cerca a Leiden. Sus primeros escritos filosóficos fueron Tractatus de Deo et Monide Ejusque Falitate, que significa Tratado de Dios del hombre de su felicidad. El Tractus Theologico Politicus, que significa Tratado Teológico Político, y la disertación de Intellectus Emendatione, que significa entendimiento o significado de la reforma del entendimiento, publicados en la década de
1660 a 1670. Luego se mudó a Haya. Rechazó una cátedra filosófica oriental que le ofrecieron en la Universidad de Heidelberg, con la convicción de que debía concentrarse en sus actividades intelectuales. Su obra más estudiada es la Ética demostrada según Dios, que es la sustancia incausada de todas las cosas. Es considerado el exponente moderno más complicado del plateísmo. Fue un rebelde dentro de la ortodoxia judía y terminó siendo perseguido por los rabinos. Y murió el 21 de febrero de 1977 en Haya. Asume la definición cartesiana de sustancia en su libertad. Por tanto, si sustancia es lo que existe en forma tal que no tiene necesidad sino de sí mismo para existir, Spinoza la redefine como aquello que es en sí y se concibe por sí, esto es, aquello cuyo concepto para formarse no precisa el concepto de otra cosa. La sustancia será la causa sui, se producirá a sí misma y será única, necesaria, infinita y eterna. De ahí que no puede darse ni concebirse sustancia alguna excepto Dios, y todo cuanto es en Dios, y sin Dios nada puede ser ni concebirse. La autoproducción de Dios es simultáneamente la producción de todo lo que existe, de la naturaleza infinita, la cual es una e idéntica a Dios. Así pues, para Spinoza, el universo y todas las cosas que lo conforman son manifestación necesaria de la sustancia infinita o Dios. De hecho, Dios es la realidad misma, entendida como totalidad infinita. Por tanto, Spinoza defendió un panteísmo similar del pensador Giordano Bruno, pues mientras que Bruno proponía que Dios está unido a la realidad infinita, dotada de infinitos mundos, para Spinoza Dios es la realidad misma. Spinoza consideraba que no puede haber identidad entre una idea y un objeto material, puesto que las ideas y los objetos materiales o cuerpos pertenecen a ámbitos distintos de la realidad, irreductibles entre sí. Mientras una idea es una forma o modo de pensamiento, un cuerpo material es una forma o modo de extensión. En consecuencia, dado que todo conocimiento consiste en una o varias ideas, el objeto de todo conocimiento debe ser necesariamente otra idea, no un objeto material o extenso. Una idea verdadera es algo diferente de su objeto. Un círculo es una cosa, la idea del círculo es otra, porque la idea del círculo no tiene circunferencia ni centro, como en un círculo, ni tampoco la idea de un cuerpo es en sí misma un cuerpo. Y puesto que es algo diferente de su objeto, será también algo inteligible en sí misma. Esto es respecto a su esencia formal. La idea puede ser objeto de otra esencia objetiva, la cual a su vez, considerada en sí misma, será algo real e inteligible, y así indefinidamente. En cuanto a lo primero, se puede decir que la antropología de Spinoza es naturalista, porque el hombre se contempla desde la naturaleza, es decir, como modo finito suyo. El hombre, según señala Spinoza, es siempre una parte de la naturaleza, y esta condición suya de ser parte hace que el hombre esté siempre sometido en alguna medida a las pasiones. El naturalismo antropológico spinoziano otorga una dimensión ontológica fundamental a las pasiones y los afectos. Ahora bien, las pasiones no son solo fuente de sufrimiento, sino que también pueden ser origen de valor. A las afecciones alegres les corresponden en el alma ideas adecuadas. El ser humano es deseo, es decir, naturaleza, potencial lúcida, fuente de virtud, de libertad y de felicidad. Y así, en último lugar, el naturalismo antropológico propio de la filosofía de Spinoza está comprometido con la dimensión ética, al menos de ciertas pasiones y afectos. Su compromiso con la doble dimensión teórica y práctica de los afectos es uno de los rasgos más distintivos de esta antropología, y de ello hasta el punto que se pueden rastrear sus consecuencias en el ámbito de lo religioso. También el hombre, en medida que está sujeto en algún grado de las pasiones, está siempre abierto a lo religioso.
La ética demostrada según el orden geométrico es el trabajo más importante, ambicioso y multifacético de Spinoza. Ambicioso pues encara una fuerte crítica de las concepciones filosóficas más tradicionales, Dios, el hombre y el universo, y también porque con un método pretende demostrar la verdad de Dios, la naturaleza, el hombre, la religión y el buen vivir. Lo presenta matemáticamente en definiciones, axiomas, colorarios y escolios. Spinoza procede en 3 sencillos pasos. En primer lugar, afirma que 2 sustancias pueden compartir un atributo o esencia. Luego demuestra que una esencia con infinitos atributos y opone la existencia de esta infinita sustancia a la existencia de cualquier otra. Con esto abre la posibilidad de que hubiese una segunda sustancia, pero puesto que Dios tiene todos los atributos posibles, no puede ser, además de Dios, ninguna otra sustancia. ¿Cuáles son las consecuencias de esta concepción de Dios? Dios es visto por Spinoza como un Dios inmanente, ingenio propio, una causa universal que asegura la continuidad de todo lo que existe. Esto constituye una clara ruptura con el Dios de la revelación, representado como una causa trascendente en el mundo, un Dios creacionista en la tradición judío-cristiana, mientras que para Spinoza el mundo existe necesariamente porque la sustancia divina tiene el atributo de la existencia. En el aspecto político sigue en parte a Thomas Hobbes, sin embargo su doctrina tuvo una gran influencia en el pensamiento del siglo XVIII, ya que se le considera el iniciador del ateísmo, aunque esta afirmación no es del todo correcta. Como filósofo comparte con Hobbes el tema del determinismo. Sin embargo, Spinoza siempre y en todos los campos fue un escritor proscrito hasta el punto de que en los comienzos del siglo XIX se le reconocía especialmente por el movimiento romántico alemán. Dentro del ámbito de la política se considera precursor de Rousseau. Su pensamiento traslada la visión del mundo de Galileo, quien sostiene que el mundo se encuentra sujeto a determinadas leyes, por lo que buscará cuáles son las que regulan la sociedad. En este punto coincide en parte con Descartes y con Hobbes, pero con la singularidad de que Spinoza además busca las leyes que rigen lo moral y la religión. Así Spinoza introduce tanto la moral como en la religión, intentando introducir la razón en ambas esferas, para lo que usa un método racional. En el tema político, el filósofo reivindica la democracia más amplia posible, aunque dentro de esta no incluye explícitamente a las mujeres, a quienes plantea si deben tener o no derechos políticos, cosa que no tiene muy clara. Finalmente, se indica por sostener una inferioridad innata de las mujeres y afirma que lo mejor es que el gobierno sea de los hombres. No obstante, deja una puerta abierta al reconocimiento de las mujeres, diciendo finalmente que son iguales a los hombres, pero que sí pueden gobernar, pero lo mejor es evitar el tema ya que puede generar conflictos. Según su pensamiento político, el fin del Estado es hacer todos los hombres libres, lo que significa que el hombre no debe ser un autómata. Esta frase lo que nos dice es que si dudamos de nuestras decisiones, vamos a estar perdidos. Por eso toca mantener nuestras ideas claras y sin retroceder. Todos tenemos virtudes y dones por separado, pero juntos no hemos podido lograr estar iguales y ser iguales. Al despojar esa necesidad materialista, podemos centrarnos más en nuestras emociones y realmente en lo que sentimos y no lo que necesitamos. Debemos comprender que lo que más debemos valorar es lo que sabemos para poder aprobarnos a nosotros mismos. No podemos procurar que algo pase si nosotros estamos sentados. Debemos actuar para lograr lo que queremos, no esperar que pase por sí solo.